Empezamos a grabar en 1, 2, 3. Ya chicos, atención, empezó la clase de Excel, clase 1 de Excel. Miren, esto que ustedes están viendo ahora en la pantalla es Excel, ¿ya? Es el programa Excel. Este programa pertenece, al igual que el Word, a la familia de Microsoft Office. Relevante en este programa, muchachos, este programa, a diferencia de Word, está hecho para trabajar netamente con números, ¿ya? A pesar de que yo puedo escribir texto en dicho programa, en este programa, yo no voy a poder hacer cálculos con el texto. Me explico. El Excel está hecho para trabajar con números. Por lo tanto, lo que sí va a poder hacer es calcular números. Va a poder sacar la raíz cuadrada de un número, suma, resta, multiplicación, división, cálculo estadístico, económico, pero siempre y cuando sean datos numéricos. Los datos de texto a lo más los va a contar, los puede separar y los puede unir. Hacer como otro tipo de cálculos, no. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, acá voy a sumar 5 números, el Excel me entrega el resultado de la suma de esos 5 números. Pero si yo quisiera, por ejemplo, sumar letras, me va a decir que hay errores de valor. Error de valor es que no puede sumar dos letras. Por ejemplo, si yo le coloco A más A, no me va a decir que son 2A. Lo primero que me va a decir es que hay un error de valor. ¿Por qué? Porque el Excel no está hecho para hacer álgebra. Solo quiero que les quede claro. Habiendo dicho eso, la distribución del programa es igual a la de Word. Tiene fichas, que son las que estoy moviendo ahora, y dentro de las fichas hay grupos de herramientas, que son los que estoy destacando acá. Ahora, obviamente los comandos y herramientas que hay acá, hay algunos que son similares, pero otros son totalmente distintos porque el programa está hecho para trabajar con otras herramientas, ¿ya? Y también tenemos la ficha archivo, que es esta que está acá. Si tuvieran una versión más antigua que esta, yo tengo la versión 2010, acá le sería una pelota redonda. Ese se llama el botón de Office, hace lo mismo que esta. Si tienen versiones más nuevas, van a tener una distribución parecida a esta. En este caso, para lo que vamos a ocupar nosotros, da lo mismo. Ok, las versiones sirve la 2007 en adelante. Ahora, ¿qué más tiene este programa a la vista? Cuando yo abro un Excel, abro un libro. Ahí está, porque el nombre genérico que entrega es libro. Como es un libro, tiene hoja, tiene 1, 2, 3 hojas. Si yo quisiera aplicar más hojas, basta que pinche ese botón que está ahí y voy colocando más hojas dentro del archivo, cada vez que lo pincho. Si quiero eliminar hojas, basta que me coloque arriba el nombre de la hoja, le dé clic con el botón derecho y le diga eliminar. Eliminar, eliminar. ¿Ya? ¿Me haciendo, cierto? No han tenido mayor problema. Me imagino que sí. Chicos, ¿saben qué? Les voy a activar el audio. Por si esta cuestión se desconecta, para que me avisen, porque ayer me pasó que se desconectó. ¿Ya? Como veo que no hay nadie que se haya infiltrado, si se llegara a desconectar, me dicen profesor se desconectó, y ahí yo nuevamente coloco el archivo. Ya, sigamos con esto. Entonces ya sabemos que tenemos hoja. Además de eso tengo este cuadro que está acá, que se llama cuadro de nombres, y esta de acá es la barra de fórmula. Después vamos a ir viendo para qué sirve cada uno de ellas, ¿ya? Cada uno de ellos, perdón. Y tengo la letra A, B, C, D hacia el lado, y tengo el número 1, 2, 3, 4 o 5. Esto ya es parte de la hoja. Todo lo que está con una letra, si yo pincho la letra, a mí me marca una columna hacia abajo, ¿ya? Me marca de forma vertical las celdas hacia abajo. Esto es columnas, ¿ok? Las letras representan las columnas de la hoja y específicamente se llaman encabezados de columnas, donde aparece el nombre de la letra. Pero esa es toda la columna F. Esa es la columna H, la columna J, la columna L. Y esto que está acá son las filas. Por lo tanto, los números son encabezados de filas. Y además de esto tenemos estos rectángulos. Los rectángulos se llaman celdas. ¿Qué es una celda? No es una unidad de memoria, no es una figura geométrica, no es un cuadradito, no. Una celda, muchachos, es donde se une
una columna y una fila. El punto de intersección de la columna y de la fila se llama celda. Es una coordenada, ya es una dirección. De hecho, el nombre técnico es dirección de celda. Por ejemplo, yo acá estoy en la celda C7. Acá estoy en la celda F11. Acá estoy en la celda J5. ¿Por qué J5? Porque es donde se une la columna J con la fila 5. Ahí está la celda J5. Cuando yo estoy dentro de una celda, me va a decir siempre, el Excel me va a indicar cuál es la dirección o coordenada en la que estoy. Por ejemplo, estoy ahí estoy en la celda H5, el cuadro de nombre me lo dice, miren. Ahí estoy en la celda B8, ahí estoy en la celda E7, ahí estoy en la celda M7. Si por esas cosas de la vida yo anduviera al final de la hoja, estaría en esa celda, muchachos, que es bastante extensa, que sería la XFD 1.048.576. Ahora, el tamaño de la hoja de esta cuestión, el Excel es sumamente grande, tiene 1.048.576 filas por 16.384 columnas, es decir, esta lecera es inmensa. ¿Ya? Cada hoja tiene ese tamaño. La pregunta al millón, como yo me fui al final de la hoja, ¿cómo vuelvo al principio? Podría hacerlo moviendo estas barras de acá, que son barras de desplazamiento. Como ustedes ven, no es para nada práctico. Entonces aquí es donde el Excel me empieza a hacer pensar. Si yo me coloco acá, debería escribir la primera celda de la hoja, que es la 1, que es donde está la columna A y la fila 1. Y le doy Enter. Y ahí me movió de forma automática. Por lo tanto, el cuadro de nombre, además de indicarme en qué celda estoy, también me permite moverme a partes particulares de o direcciones específicas dentro de la hoja de cálculo. Miren, H9. Le doy Enter. ¿Cuál podría escribir acá? A ver, C25. Ahí está. Entonces me permite moverme en lugares, de un lugar a otro dentro de la hoja. ¿Ya? Sigamos con la materia introductoria. Yo dije que el Excel recibía datos numéricos y de texto. Si yo escribo un número, o yo voy a escribir algo en Excel, por ejemplo, voy a escribir el número 2 y le doy Enter, al dar Enter, el dato ingresa a la hoja de cálculo, en la celda 1 en este caso. Si hubiera escribido 3 también. ¿Se dieron cuenta que yo al escribir el número, lo voy a hacer de nuevo, miren, y al dar Enter, el número queda a la derecha de la celda. Si escribo una letra, queda a la izquierda. ¿Por qué hace esto el Excel? El Excel tiene que ser capaz de poder identificar los datos numéricos de los datos de texto. ¿Por qué hace esto? Por lo que les explicaba anteriormente. Los números los va a poder calcular, las letras no. ¿Ya? Por eso tiene esa capacidad de poder identificar los datos numéricos de los de texto. Pero si ustedes, por ejemplo, escribieran, por dar un ejemplo, una palabra con un número, eso lo reconoce como una letra. ¿Por qué? Porque es un carácter alfanumérico. Para el Excel eso es un texto. No puede separar el número del texto. Por lo tanto lo considera como una palabra. ¿Ya? Si ustedes se equivocaran y escribieran escribir un número con decimal, no lo pueden escribir con punto, porque también lo considera como una palabra. Lo tienen que escribir con coma. La mayoría de las veces que está instalado el Excel. ¿Ya? Depende de la configuración, pero generalmente se escribe así. Ahora, es relevante que ustedes sepan que pueden escribir los números con puntos sí, pero siempre y cuando sean mayor a 1000. Explico. Porque si yo escribo 125.000, lo reconoció como número. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto siendo que acá no lo reconoce? Porque acá el Excel separa unidad, decena, centena, punto, unidad de 1000, decena de 1000, centena de 1000. Es decir, tiene la capacidad de reconocer y particionar el número dependiendo de la unidad, decena, unidad, centena o decena en la que esté posicionada, ya sea de 1000, de millón y ese tipo de cosas.
¿Ya? Ahora, recomendación, escríbanlo de forma bruta. Me equivoqué, le coloqué un cero menos. Ahí. Escríbanlo de forma bruta, sin ningún cero. Que el Excel le aplique los ceros. ¿Cómo hace eso? Yo al colocarme acá, en la celda, en inicio, presiono ese botón que tiene 3 ceros, que se llama estilo Millares. Y ese lo separa de forma automática. E inclusive le agrega 2 decimales. Ahora, importante que yo los decimales los puedo sacar. ¿Cómo los saco? Me coloco en la celda y con ese botón que está ahí, cada vez que presiono un decimal, por ejemplo, ahí, o cada vez que presiono un botón, aumento en un decimal. Y acá cada vez que lo presiono, se disminuye en 1. Entonces la recomendación, chiquillos, es que ustedes lo escriban de forma bruta los números y después los separen con el estilo Millares. Y le sacan los decimales en caso de. ¿Ya? Para que no le estén haciendo mal y no se vayan a equivocar. Sigamos entonces. Ya habíamos visto eso. El mouse, que es lo que yo estoy moviendo ahora, adquiere 3 formas básicas dentro de Excel. La primera forma es una cruz blanca. Esta me sirve para seleccionar. Cuando yo le doy un clic a una celda, la seleccioné. ¿Y cómo la identifico? Porque está remarcada en sus orillas. Está más negra, está más oscura. Tiene un borde más grueso. Eso me indica que esa celda está seleccionada. Si yo presiono acá, mantengo presionado el botón izquierdo del mouse y arrastro, puedo seleccionar celdas. Un grupo de celdas. ¿Cómo sé que están seleccionadas? Porque la primera queda sin color y las demás quedan con un color celeste tenue. En el caso mío, puede que el de ustedes sea medio verdoso, pero es lo mismo. Pero siempre va a tener la orilla de lo que yo seleccioné destacada. Ahora, es relevante que sepan que se pueden seleccionar celdas que estén juntas hacia abajo y hacia el lado. Si yo quisiera hacer una selección diagonal, selecciona el área completa, ¿ok? ¿Por qué? Porque el Excel solamente selecciona celdas adyacentes, que significan celdas que estén una al lado de la otra. Ahora, además de celdas, puedes seleccionar columnas, que ya lo había mostrado, dando un clic en los encabezados, filas, que hace lo mismo, e inclusive puedes seleccionar la hoja completa. ¿Cómo hace eso? En la columna A y en la fila 1 está ese botón. Al presionar ese botón, se selecciona la hoja completa. ¿Ya? Ahora, ¿podría yo seleccionar un grupo de celdas de aquí y otro de acá ocupando solo el mouse? No se puede. Por lo tanto, ¿cómo lo debo hacer? Selecciono el primer grupo de celdas, luego mantengo la tecla control presionada y con la tecla control presionada selecciono el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, lo que yo quiera. Es decir, con control yo puedo seleccionar celdas que no estén unas al lado de la otra. Además de eso, podría seleccionar columnas que no estén una al lado de la otra. Filas. Es decir, control me permite seleccionar datos que no sean adyacentes. ¿Para qué se sirve? Se ocupa esto por lo general. Regularmente se ocupa para, por ejemplo, hacer gráficos. Ya que es lo que vamos a ver en unas 3 clases más. Ya fíjense en lo siguiente. Segunda forma del mouse. Cuando yo tengo una celda seleccionada o un grupo de celdas y paso el mouse por encima de la orilla de la celda seleccionada, esta adquiere la forma de una cruz blanca, que es la que están viendo ahí, y en la punta de ella hay una cruz negra con 4 puntas de flecha. Y yo con eso puedo mover la información. Eso es lo mismo que cortar y pegar. Chicos, es lo mismo que cortar y pegar. Por lo tanto, es recomendable que lo ocupen no mucho porque les puede pasar esto, miren. Yo tengo, por ejemplo, escrito algo ahí. Si selecciono y dejo encima de lo que está escrito, me pregunta si deseo reemplazar el contenido en la celda. Si le doy a aceptar, perdí la información que estaba anteriormente en esa celda. Por lo tanto, no es muy recomendable que lo hagan. ¿Ya? El último botón que para nosotros va a ser relevante es el último puntero del mouse. Fíjense. En la parte inferior derecha de la celda hay un cuadradito chiquitito. Ese cuadradito se llama punto de autollenado. ¿Qué es lo que hace? Si yo paso el mouse por ese punto, adquiere la forma de una cruz negra, como un símbolo más. Yo con él puedo copiar, si lo arrastro hacia abajo y hacia el lado, y pegar el dato, duplico el dato. ¿Ya?
Ahora no sirve solo para eso, miren. Acá presten atención. Yo escribo 1, le doy enter, escribo 2, le doy enter. Si yo selecciono este 1 y este 2 que escribí, y después arrastro hacia abajo, creo una serie numérica correlativa. Si lo hago con el 2 y el 4 y hago la misma operatoria, creo una serie de números pares. Si lo hago con el 1 y el 3, selecciono y creo una serie de números impares. Y por ejemplo, si yo lo hiciera con semanas, semana 2, semana 4, y la seleccionara, va a crear una serie alfanumérica con números pares, ¿ya? Es decir, este punto de autollenado, además de poder crear series numéricas, crea series alfanuméricas. Las series que se crean son correlativas, pares e impares, ¿ya? Pero hay otra característica. Si yo escribo, por ejemplo, el día de la semana, el lunes, y arrastro hacia abajo, me entrega hasta el domingo. Si escribo el mes, ¿se dan cuenta que acá escribo solamente uno? Me entrega los meses del año. ¿Por qué? Estas se llaman listas. Y esas listas ya están hechas dentro del Excel. Se llaman listas personalizadas. No es necesario que les indique o le dé los dos primeros valores para que asuma la serie que quiero mostrar, ¿ya? Ahora, eso yo lo puedo modificar, esa serie, sí, po. Acá en archivo, en opciones, hay una opción que se llama avanzada. Y dentro de ellas, me voy a modificar lista personalizada. Y acá yo puedo escribir la lista que quiera, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero se puede hacer, o la puedo seleccionar eventualmente de alguna hoja que esté activa dentro del libro. Ya. Habiendo sabido eso, pasamos a la segunda parte de la clase hoy día, las fórmulas. Miren, voy a hacer una pequeña tabla. En esta voy a colocar productos, voy a colocar precio, voy a colocar cantidad y por último el total. Los productos, digamos que los vamos a ir a comprar a la feria. Que vamos a comprar arroz, eh, papas, cebollas, naranjas, plátanos, eh, arroz, papas, cebolla, naranja, plátano. A ver qué más podríamos comprar en la feria. Zanahoria, limones, ¿ya? Y además de eso, vamos a pasar a la carnicería, vamos a comprar carne, pollo, y en la botillería vamos a comprar cerveza. Acá yo voy a colocar el precio. Acá yo voy a inventar precio. El precio del arroz va a estar a 1100, por ejemplo. Las papas van a estar a 1100 el kilo de arroz. Las papas va a estar a 700 el kilo de papa. Las cebollas, digamos, la venden por pila, pero vamos a decir que sean kilos, ya 600 kilos. Las naranjas van a estar a 750. Los plátanos van a estar a 800. Las zanahorias van a estar a 500 el kilo. Los limones van a estar a 1200 el kilo. La carne va a estar a 6000 pesos. Pollo 2800. Y la cerveza la vamos a comprar por botella y esa va a estar a 1400 pesos. La cantidad que vamos a comprar va a ser la siguiente: 3 kilos de arroz, 4 kilos de papa, 2 kilos de cebolla, 3 kilos de naranja, 3 kilos de plátano, 2 kilos de zanahoria, 4 de limones, 3 kilos de carne, 5 de pollo y vamos a comprar 8 cervezas. Déjenme ver qué estoy viendo. Así ya bien. Ah, si podía hacer series con letras, te supone que no, Ignacio. No te va a reconocer el abecedario, solamente número. Recuerda, número. Está hecho para trabajar con números.
Sí, pues habíamos comprado pero igual. Sí, la dorada es más barata que la que yo coloqué. O no sé si estará a 1.400. Hace rato que no tomo cerveza. Ya miren, el total, ya, acá empieza la materia, chiquillos. Vamos a arreglar esto, lo vamos a dejar un poquito eh, más presentable ya, que son los formatos parecidos a los que vieron conmigo durante Word. Ok, por ejemplo, ahí yo puedo alinear también, fíjense. Ya, acá me da la opción inclusive de dejarlo arriba, al medio o abajo de la celda, centrado. Ahí ya es cosa, yo eso lo voy a dejar que ustedes investiguen, porque lo que me interesa es otra cosa. Ya. Si yo tengo el precio y la cantidad, y quiero saber el total, la operatoria matemática que tengo que hacer es una multiplicación. Y si yo esto lo hago de forma habitual, como yo lo hago en una calculadora, me va a pasar esto. Voy a colocar 1100 por 3 y no me va a entregar nada. Primer error. Para el Excel, eso significa 1100 letra X 3. De hecho, lo reconoció como un texto. ¿Ya? Por lo tanto, ya sabemos que no se hace así. Lo que primero que tienen que saber, al Excel yo le debo avisar que voy a hacer una fórmula. Para que el Excel se prepare a recibir la fórmula. Y eso se hace con el símbolo igual. Siempre las fórmulas, chiquillos, comienzan con el símbolo igual. Siempre va a ser así. Entonces, acá arriba, yo lo saqué el igual ahora, que el Excel tiene todos los botones encendidos. Cuando yo le doy igual, se apagan, porque está esperando una fórmula. Porque ahí se bloquean algunas herramientas. De hecho, cuando yo hago pruebas presenciales y le colocan igual, los alumnos así me dicen, profe, no puedo hacer nada. Y me llaman, y me dicen, ¿qué pasó? Y yo le digo, colocaste igual, pues, hombre, ¿qué significa eso? Me dicen, no sé, y ahí les coloco un 1. ¿Por qué les coloco el 1? Porque significa que conmigo no aprendieron nada. ¿Ya? Entonces, cuando yo le doy igual, le digo que va a haber una fórmula. ¿Falta el que escribe lo mismo? No, pues 100.000, letra X3. No, pues si hacen eso, chiquillos, les va a seguir reclamando. No puede ser eso. ¿Ya? Y aquí viene algo sumamente relevante. El Excel tiene símbolos para las operatorias matemáticas básicas. La suma se hace con el símbolo más. La resta se hace con el guión medio, que es lo mismo que una resta, que un menos, perdón. La multiplicación se hace con el símbolo asterisco y la división se hace con el símbolo esa ratita que está ahí. Ya, eso lo tienen que tener súper claro. Por lo tanto, acá yo debería colocar igual 1100 por 3. ¿Por qué coloqué el asterisco? Porque, o el símbolo asterisco, perdón. ¿Por qué lo coloqué? Porque me va a representar la multiplicación. Ahí está. Luego le digo que sea igual 700, símbolo asterisco, la multiplicación, 4. Y lo voy haciendo uno por uno. Igual 600, símbolo asterisco, 2. Y así lo de uno abajo. Primer problema, chicos. No es práctico que lo hagan así. No es práctico. ¿Por qué? Porque lo van a tener que hacer uno a uno. Y si usted corre con la columna así hacia abajo, le sale... Ya, sí lo voy a hacer, pero no se apure. Ya, porque la idea es que los compañeros que no manejan eso entiendan el por qué se hace. ¿Ya? Así que tranquilidad, así para allá voy. ¿Ya? Miren, chiquillos. Si yo lo hago uno a uno, no es práctico porque, por ejemplo, si tengo 5.000 datos hacia abajo, van a estar todo el día multiplicando. Y además de eso, si la cantidad de arroz no eran 3 kilos y eran 4, el resultado no se actualiza, queda tal cual. Por lo tanto, lo primero que van a aprender, aparte de que comienzan con el igual, en las fórmulas del Excel, traten de no escribir números. No se escriben números. ¿Ya? Los únicos números que se pueden escribir son aquellos que nunca van a cambiar en el tiempo. Como por ejemplo, la fuerza de gravedad. Si ustedes quisieran calcular en Excel un cálculo físico, por ejemplo, se cayó de una constructora un saco de cemento del piso 20, que son, no sé, 200 metros, y quieren saber con qué fuerza impactó en el suelo y a qué velocidad cayó,
o con qué peso cayó y golpeó el suelo, ustedes lo pueden hacer ocupando la fuerza de gravedad, porque es 9,8 metros partido por segundo cuadrado. Ese 9,8 nunca va a cambiar, ese lo pueden escribir en la fórmula. El número pi nunca va a cambiar, lo pueden escribir en la fórmula. ¿Ya? Pero los otros números no. Por ejemplo, si ustedes en la misma constructora compran el cemento en dólares, ok, pagan en dólares, y colocan el valor del dólar va a cambiar día a día, por lo tanto no lo pueden escribir dentro de la fórmula. Eso lo tienes que hacer afuera. ¿Y cómo se hace? Así. Igual, ¿en qué celda está el 1100? En la B2. Escribo B2 por la celda que tiene el día 3, que sería C2. Ahí lo hice. No está mal hacerlo así, pero también hay un pero. Si la tabla es muy extensa, si son muchos datos, y van a estar viendo dónde se une la columna y la fila, se van a volver locos haciendo esa cuestión. Por lo tanto, lo recomendable es que hagan esto. Igual, pinchan la primera celda que tiene el número que quieren calcular por la segunda celda. Le dan un clic solamente. Le dan enter. La primera gracia. Yo de los kilos de arroz tenía que comprar, en realidad eran 4. Le doy enter y el resultado se actualizó. Y además de eso, ¿se acuerdan que yo les mostraba el puntito este con el que yo hacía los días de la semana y ese tipo de cosas? El punto de autollenado. Si yo lo tomo ahora y lo arrastro hacia abajo, me entrega los resultados de una pura vez. Esta es la forma correcta de ocupar las fórmulas en Excel, o este tipo de fórmula. Esta fórmula se llama referencia relativa. ¿Por qué referencia relativa? Primer principio de Excel. Yo si le doy 2 clics a esto, me muestra la fórmula ahí, las celdas que está calculando. Miren, si yo estoy en esta celda, me indica que esas 2 celdas son las que estoy calculando ahí. Si yo me muevo una vez hacia abajo, estas celdas se van moviendo también. Las celdas van siguiendo la fórmula, se mueven en bloques. Siempre las fórmulas, chiquillos, se mueven en bloques en Excel. Siempre. Siempre van a tener esta lógica que yo estoy haciendo acá. Y de hecho, si nosotros la analizamos más fríamente aún, nos vamos a dar cuenta que siempre se van a mover dentro de las mismas columnas, pero en distintas filas, la fórmula. Por lo tanto, si yo veo la fórmula, siempre se debería repetir la columna B y la C, y debería cambiar solo el número de estas columnas. Ahí me dice que es B2 por C2. Ahí me dice que es B3 por C3. Claro, pues pasé a la fila 3. Ahí me dice que es B4 por C4. Y ahí me está diciendo que es B5 por C5. Pero si yo este cálculo lo hubiera hecho al revés, que lo voy a hacer en esta hoja de acá, ojo, esto después lo enseño a hacer bien, que es, por ejemplo, dar vuelta a la tabla, que es lo que hice ahí. Le doy igual a ese por este. Ahora yo no tengo que arrastrar hacia abajo, tengo que arrastrar hacia la derecha. Cuando hago eso, pasa la misma lógica, con la diferencia que ahora estoy en las filas 2 y 3, pero voy a pasar a distintas columnas. Y va a pasar todo lo contrario acá, po. Se van a mantener los números de los cálculos, del cálculo, pero van a cambiar las letras. B2 por B3. Y acá es C2 por C3. D2 por D3. Claro que cambian las columnas, cambian las letras porque paso de una columna a otra. E2 por E3. Entonces, el primer tipo de fórmula que se puede hacer en Excel es este tipo de fórmula, como esa que está aquí o la otra. Esas se llaman referencias relativas. Las referencias relativas son aquellas fórmulas que se adecuan a las celdas que quiero calcular, o a la dirección de celda que quiero calcular. ¿Por qué? Porque se mueven en bloques. ¿Ya? Entonces la referencia relativa es cuando las direcciones de celda se adecúan al cálculo que quiero hacer. Eso es. ¿Ok? Si yo muevo la fórmula, estas celdas se van a ir moviendo junto con ella. Primer concepto entonces. Segundo, sumamente relevante, y acá presten atención porque este igual es complejo. Miren, voy a aumentar un poquito el tamaño ahí. Vamos a modificar un poco la tabla, vamos a dejar ese precio, ya vamos a eliminar eso que está ahí,
El total lo vamos a poner a la derecha, por acá para que se entienda. Vamos a eliminar el resultado. Le vamos a cambiar el fondo al total para que se identifique. A la cantidad también. Ya vamos a cada uno de estos darle un color distinto. Quedó igual ese, joder. Ahí. Y a este lo vamos a dejar de ese color. Cambiando la fuente de ese color. Y el precio lo vamos a dejar amarillo. Miren. Digamos que ya no tengo producto acá. Tengo sucursales. ¿Ya? Sucursales. Estas son cantidad de venta por unidad. O la cantidad vendida. ¿Ya? Además de esto, esta va a ser mi sucursal. Siempre como letras. Sucursal 1, sucursal 2. Selecciono ambas, lo que les enseñé adelante. Selecciono ambas y tengo hasta la sucursal 10. Tengo 10 sucursales. Ya. ¿Qué me dice la tabla? Esta de acá yo la voy a dejar en amarillo, ojo. Para que se entienda lo que vamos a hacer. Yo sé que tengo la sucursal 1, vendió 4 unidades, la sucursal 2 vendió 4 también, la 3, 2 y así hasta llegar a la 10. ¿A qué precio la vendieron? Todos la vendieron a 1100 pesos. Todos vendieron al mismo precio, porque es un precio universal dentro de estos productos. ¿Ya? Ahora, acá en el total, yo quiero que aparezca, por ejemplo, sería la cantidad vendida por el precio, me debería dar acá un resultado. Para esta también la cantidad por el precio me da otro. Y así hasta llegar hacia abajo. Es decir, este valor, ¿ok? Debería, vamos a correrlo acá para que se entienda. Ahí está. Este valor debería trabajar con todos estos datos que están acá. Es decir, este valor es relevante para todos estos datos que están aquí. ¿Ya? Vamos a acomodar un poquito más la tabla para que se entienda mejor. Ahí. Entonces yo sabiendo eso, debería hacer el cálculo. Según lo que yo les enseñé, le deberían dar igual la cantidad vendida por el precio. Le doy enter. Entrego bien el primer resultado. Cuando arrastro hacia abajo, me pasa eso. ¿Por qué pasa eso, chicos? Yo les dije, primer principio dentro de los cálculos en Excel, las fórmulas siempre se mueven en bloques. Analicemos, pues miren. En esa fórmula que está ahí, está tomando la cantidad por el precio. Me muevo una vez hacia abajo y tomo nuevamente la cantidad. Y acá tampoco hay nada. Por lo tanto, si yo llego a la última, voy a checar un poco zoom para que se vea. Ahí, si llego a esa, me va a pasar eso, pues chiquillos. Acá hay 8, pero acá no hay nada. ¿Por qué? Porque se mueven bloques. ¿Cómo se soluciona esto? La primera opción, que no es viable, es esta. Que le den igual el precio cambio, por ejemplo, a 1200. Los resultados siguen siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque escribieron un número dentro de
arrastro hacia abajo. Ahí está. ¿Ya? Espérense, chicos, déjenme terminar de explicar. Profe, disculpe, se quedó pegado, se salió todo. No se vio nada de lo que estaba haciendo. Wow, ya, lo voy a hacer de nuevo. Ya, tranquilidad. Lo voy a hacer de nuevo. ¿En qué parte quedaron, chiquillos? Profe, se quedó pegado desde que empezó a explicar el segundo resultado. Se quedó ¿A todos pegado les cuando pasó lo hice mismo? el resultado y luego tiró para abajo y se veían los ceros. Hasta ahí quedó. Ya, ok. Ya, entonces de ahí en adelante. Ya, gracias. Gracias, chiquillos. Esta cuestión es compartir. Publicación pantalla. Ya, eso. ¿Están viendo ahí o no? ¿Ven ahora? Necesito que me confirmen si están viendo, chicos, por favor. Alguien que me confirme en audio, por favor. Sí, profe. Ya, acá se ve. Ya. Nuevamente, entonces habíamos dicho que si yo le daba igual, miren, tomaba la cantidad, voy a retomar de aquí, por el precio, ¿cierto? Le daba enter y le arrastraba hacia abajo. El problema que tenía era este, porque básicamente, como esta cuestión se mueve en bloques, ¿ya? Si yo estoy en esta celda, multiplico S y S, está ahí, y me muevo una vez hacia abajo, empieza a pasar esto. Ya voy a checar un poco el zoom. Ahí está tomando esa celda y esta que está acá, pues. Acuérdense que se mueve en bloques. Por lo tanto, cada vez que yo me muevo una vez hacia abajo, se va a ir moviendo acá, que acá no hay problema, porque hay datos, pero acá no hay nada, miren. Por lo tanto, si yo me coloco ahí, me va a pasar eso, miren. Está tomando ese y este que está acá. ¿Cuál es el dilema que tengo acá entonces? Que esta celda no debería moverse, la del precio. ¿Ya? Para que eso suceda, que no se mueva, que quede fija, debo presionar la tecla F4. Porque si yo, por ejemplo, lo hiciera con un nuco, escribiendo el valor del precio, es eso que acabo de hacer ahí, y lo arrastrara, efectivamente me va a dar los resultados, chiquillos. El problema es que si este precio cambia el día de mañana, los datos no se van a actualizar. Por lo tanto, no es recomendable que escriban el precio. No es recomendable que escriban un número en la fórmula. Para hacer esto yo hago esto, o para solucionarlo. Igual, la cantidad vendida, ¿cierto? Por el precio. Presiono el precio y presiono la tecla F4. Ya. ¿Qué le indico con el F4? Indico que esta celda no se debe mover. ¿Por qué? Porque es una constante, es relevante para todas estas otras celdas que están acá. Cuando presiono la tecla F4, se agrega un símbolo peso delante de la columna D y delante de la fila 15, que es básicamente la celda D15. Al tener los símbolos peso, yo sé que esa celda queda fija, miren. Y ahora arrastro hacia abajo y me entrega los resultados. Vamos a ver, pues fíjense. Toma esa celda y esta. Si me muevo una hacia abajo, delante se movía tanto aquí y acá, ¿se acuerdan? En cambio ahora, cuando yo le doy doble clic, se mueve aquí, pero acá no. Por lo tanto, la segunda parte de la fórmula, que es el precio, queda fija, queda sin movimiento. Acabo de dejar esa celda absoluta. ¿Por qué es relevante que lo haga así? Porque si el día de mañana este cambia, fíjense los resultados, en el total, se cambiaron todos. Hago el trabajo solo una vez. ¿Ya? Por ejemplo, bajo a 850 ahora. Ahí está. Esto se llama referencia absoluta. La referencia absoluta, muchachos, es cuando dentro de una fórmula, una o más celdas, porque una fórmula puede tener cálculo de muchas celdas, quedan sin movimiento, quedan fijas. Ya. ¿Con qué dejaba fija yo? Con la celda F4 de su computador. Si tienen un notebook relativamente nuevo, y según la marca, si presionan F4, lo más probable es que le aparezca una pantalla de configuración de la pantalla del no me acuerdo qué era, pero aparece una cuestión y no me hace eso que yo hice ahí.
Si les pasa eso, tienen que presionar una tecla que se llama FN y la tecla F4 al mismo tiempo. Y ahí les debería funcionar. Y si ya no les funciona ni con FN y F4 al mismo tiempo presionada, tienen que escribir los símbolos pesos de forma manual. ¿Ya? Miren, habiendo visto esto, yo les voy a enviar el siguiente archivo. Presten atención. Ya todos están viendo si estaban viendo. Ya les voy a enviar este archivo, chicos, al correo. Este archivo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ejercicios. Complicado son los últimos 3. ¿Ya? Los otros lo deberían hacer sin problema. Porque básicamente es lo que yo les he enseñado. De hecho, yo voy a hacer los 2 primeros para que entiendan. Miren. En el primer ejercicio me dice que yo quiero calcular el costo total y tengo la cantidad del costo unitario. ¿Qué es lo que hago? Igual cantidad por costo unitario, le doy enter y arrastro hacia abajo. Ningún problema. Y en el segundo ejercicio tengo el sueldo en dólares y quiero saber el valor del dólar o este valor de este sueldo en dólares lo quiero llevar a moneda nacional. Por lo tanto tomo, acá me equivoqué, era el costo en dólares, acá tiene el costo en pesos, ¿ya? Porque no son personas, son materiales, pero se entiende la idea. Entonces tomo este costo en dólares y lo multiplico por el valor del dólar. Como este valor del dólar no se debe mover, porque va a ser relevante para todos estos datos que están acá, le doy F4, lo dejo con símbolo delante de la B y delante del 6, lo dejo fijo, lo dejo absoluto que sea. Le doy enter, tomo el resultado y arrastro hacia abajo. Y esa misma lógica la tienen ocupando acá, hasta hacer RM2. Para eso tienen toda la semana, ¿ya? Ojo, esto sin nota, no me lo tienen que enviar, es solamente para que apliquen la materia que les estoy enseñando. La próxima clase, lo primero que yo hago, resuelvo toda la guía, completa la desarrollo, paso a paso. Pero es relevante que ustedes también la hayan hecho, para que vean en qué se equivocaron cuando la esté haciendo yo. Y obviamente, si tienen dudas de cómo llegué a algún resultado, me tienen que preguntar y lo explico nuevamente. ¿Ya? Ya, chicos, esto se lo voy a enviar al correo cuando tenga el link de la grabación para que vean nuevamente esta clase. Por el momento, voy a dejar de grabar